En Radio Hugo comienza Cita con la Ficción, un programa donde los libros e interesantes conversaciones se unen para conocer lo que hay más allá de la lectura. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, otro más de Cita con la Ficción. Hoy día vamos a hablar y conversar además sobre un gran poeta chileno, Vicente Huidobro. Y para eso tenemos aquí en la radio a Ignacio Osorio. Él es periodista de la revista La Máquina, es escritor. Y además es un gran lector y un hombre joven que sabe mucho, que lee mucho y que siempre está interesado en conocer diferentes escritores, escritoras. Hemos tenido conversaciones muy, muy interesantes, así que yo le pedí que me acompañara en este programa para hablar de Vicente Huidobro. Él nació en enero de 1893, tuvo una vida bien particular, digamos, bien artística como buen poeta. Él proviene además de una familia, Vicente Huidobro, de una familia de la alcurnia chilena, de la alta clase social chilena, en cuanto a dinero y socialmente, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a partir preguntándole a Ignacio cómo nace este interés por Huidobro, qué fue lo que te llevó a conocerlo más, a leer sus poemas. Primero que todo, gracias Pablo por la invitación. Y sí, Huidobro, como bien decías, es un poeta muy intenso, de una vida muy vertiginosa. Y respondiendo un poco a la pregunta, tiene que ver con eso mismo. Me llamó mucho la atención su capacidad y sus intenciones, sus motivos en cuanto a la búsqueda de quebrar lo establecido. El creacionismo es un poco eso, ¿no? Quebrar las estructuras de la literatura, no solo en fondo, sino que también en forma. Esa intención, esa rebeldía es muy llamativa porque es un personaje además muy profundo desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista filosófico, incluso histórico, porque es un personaje que logra a través, un poco también influenciado por sus orígenes familiares, tiene mucha relación con hechos importantes, ya sea aunque sea de manera indirecta, con sucesos históricos de este país. Exactamente, muy bien, claro. Yo creo que eso que tú has dicho, Ignacio, tocas un punto que es clave para entender a Vicente Huidobro, que él perteneció a esta manada de artistas vanguardistas. Él, como tú muy bien lo señalas, él quiso, digamos, pues no quería porque sí lo logró, romper con digamos, con este acostumbramiento, bueno, como todas las vanguardias o todos los procesos artísticos que quieren quebrar lo que ya está establecido para poner o instalar un nuevo orden. Y permíteme, voy a leer precisamente el poema Arte Poética, que es del libro de El espejo de agua de 1916. Pensemos que ya en ese tiempo él tenía claro lo que era el creacionismo. Dice este poema: que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuando miren los ojos, creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga, como recuerdo, en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Y esa frase es muy ilustrativa de Huidobro entero. Un Huidobro como poeta y un Huidobro como persona. Huidobro era una persona y era un poeta, un artista que, como decía anteriormente, buscó siempre quebrar los márgenes,
de su sociedad, era una sociedad eminentemente conservadora, y que además, cuando él ya es adulto, un adulto joven, tiene que verse enfrentado a esta ola de nacionalismos y de conservadurismo en Europa, de fascismo, directamente en Italia, en España y en Alemania, e incluso en Chile. De hecho, él era muy crítico de las actitudes conservadoras de políticos de izquierda y derecha, ¿no? Porque no por ser de izquierda se es menos conservador. Y esa actitud de esa posición ante la vida, una posición política, evidentemente, también define mucho lo que es la vida de Huidobro, ¿no es cierto? Un Huidobro que viaja a España, que está en las trincheras de la Guerra Civil Española, y que al mismo tiempo ocupa esa experiencia y esas vivencias para hacer literatura. O sea, el mejor ejemplo creo de eso es Finis Britannia, ¿cierto? Que es un texto que hasta el día de hoy es un poco complejo de encontrar incluso, y donde él relata, y él también por lo que vive, en carne propia, ¿no? Las consecuencias del imperialismo europeo, que incluso todavía en esas fechas podía verse bastante presente, y eso obviamente a él le hace ruido porque cree en la autodeterminación de los pueblos, evidentemente también un poco determinado por lo que es su posición social y obviamente su crianza, ¿no es cierto? Pero aún así Huidobro tiene la capacidad para poder quebrar eso, o al menos intentarlo. Perfecto, sí, muy bien, coincido con eso, Ignacio. Y para ti, ¿con qué autor, con qué otro poeta se podría comparar? No solamente chileno, obviamente. ¿O quién crees tú que puede haber influido Vicente Huidobro? En cuanto a influencias, primeramente su madre, ¿no es cierto? Que es el que incentiva a Huidobro a escribir, a leer. María Luisa Fernández. María Luisa Fernández, exactamente. Y en segundo lugar, yo creo que ya comparándolo un poco con otros artistas, incluso te nombraría Neruda, porque Neruda, a pesar de ser de las antípodas de Huidobro, se genera un enfrentamiento que incluso es un poco hasta poético desde el punto de vista político, que obliga a Huidobro y a Neruda un poco a tratar, entre comillas, ser mejor que el otro. Claro, y sabes que yo creo que eso que tú has señalado es tan importante, porque Chile ha sido y es un país de poetas, y eso es indudable. O sea, no hay en Sudamérica otro país con tantos poetas que, bueno, de los que ya conocemos, pero sí, hay muchos otros que son... Que trascienden de manera tan importante y por tanto tiempo. Claro, y eso, y esa lucha constante entre estos tres, digamos, Pablo de Roca, Neruda y Huidobro, hay un gran libro que se llama La guerrilla literaria, que ahí aparece, ¿no es cierto? Se compila, digamos, se junta todo lo que ellos se decían en los diarios, en los poemas, pudiendo haber logrado una comunión, digamos, haber logrado una sesión poética entre los tres, pero eso nunca se consiguió, ¿no es cierto? Y al no conseguirse, creo que también, obviamente a la luz de los años, uno puede darse cuenta de aquello, pero al no conseguirse creo que fue positivo, ¿no? Porque logra, como te decía anteriormente, que tener esa confrontación los haga ser uno mejor que el otro y viceversa, ¿no? Incluido a De Roca, porque están constantemente preocupados de la posición estética, de la posición poética, política, ¿no es cierto? Y tratan de sobreponerse de alguna manera. Hay mucho de ego, ¿no es cierto?, en este tipo de artistas. Claro. De un Neruda que tenía afinidades con ideas anarquistas, pero también socialistas, comunistas, pero un Huidobro que también es parte del Partido Comunista. De hecho, fue candidato a presidente por el Partido Comunista. Entonces ahí se genera de pronto quizás una dicotomía, ¿no es cierto? Una persona que viene del campo profundo de Chile como Neruda versus a un ilustrado aristócrata como Huidobro. Ese enfrentamiento me hace, al menos en Chile, ¿no?, me hace, al menos personalmente, ponerlo en la misma posición a Huidobro y a Neruda, a pesar de ser contrario, ¿no? Y a pesar de que Huidobro, al morir joven también, Huidobro muere a los aproximadamente 56 años. Sí, claro. Aproximadamente. Exacto, sí. Muy joven incluso para la época.
Entonces, de pronto quizás falta o le faltó a Huidobro un reconocimiento, no sé si a la par, ¿no es cierto?, de Neruda, porque evidentemente era muy complejo ganarse el Nobel, pero por ejemplo algún premio, el Premio Nacional de Literatura. Entonces en eso creo que Huidobro y ciertamente queda un poco un peldaño detrás, pero evidentemente creo que también no se podría evaluar con criterios tan, entre comillas, científicos o duros a poetas. Exacto, sí. Yo creo que es así. Pienso que el arte es arte con toda su subjetividad que ello trae. Por eso que a uno le puede gustar o no un poeta, y eso no significa que ese poeta sea bueno o sea malo, sino que a uno puede gustarle. Por ejemplo, a mí Pablo de Roca, la verdad es que no lo entiendo, lo he intentado acercarme, pero es muy críptico para mí, lo que no significa que sea malo, para nada. Pero creo que Vicente Huidobro es el único chileno, el único artista chileno que alcanza ese nivel de posicionamiento en la vanguardia, ¿cierto? Él se va a España, vive en París, porque tenía las condiciones económicas para hacerlo y podía publicar todo lo que quería, y eso está bien, no es que sea un problema para él porque él venía de esa familia. Pensemos que por el lado del padre eran dueños de la Viña Santa Rita que exportaba vinos a los reyes de España, además. Y por el lado de la madre, de los Fernández, el Portal Fernández Concha, ese edificio lo hizo el abuelo de Huidobro, si no me equivoco, es el abuelo de Huidobro. Hizo ese edificio, Portal Fernández Concha, que hacer un edificio en ese tiempo, del siglo XIX, había que tener plata. Y que en el siglo XIX el Portal Fernández Concha era considerado un lugar aristocrático donde las personas del abolengo de la ciudad de Santiago se reunían. Entonces, efectivamente, como bien dices, Huidobro tenía las espaldas económicas para tomar un barco en esa época y codearse, ¿no es cierto?, con los mejores artistas de la época. O sea, hay cartas de Huidobro con Picasso, con Apollinaire, que también tiene una estrecha relación con Picasso. Con Juan Gris. Con Juan Gris, con Teresa Bims, una vez que Teresa Bims sale de Chile hacia Nueva York y después hacia España. También hay un par de contactos, ¿cierto? Bueno, además que Bims con Huidobro tuvieron una estrecha relación estando en Chile. Pero ciertamente Huidobro logra posicionarse a un nivel, ojo, no de consideración, sino que de relación, porque a Neruda también se le considera internacionalmente y de muy buena forma, sobre todo post Guerra Civil Española, por situarlo en un hito histórico. Pero en cuanto a relación directa, en cuanto a relación de cartas, epistolar, efectivamente, y también personal, efectivamente Huidobro se posiciona a niveles que uno de pronto le cuesta entender, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver a artistas como seres de otro planeta, quizás, ¿no? Donde están muy lejos, y no, teníamos a Huidobro acá mismo. Murió en Cartagena, no murió en Francia en un super castillo, murió en Cartagena en una casa sencilla. Y era uno de nosotros. Es un poco lo que pasa ahora, haciendo una analogía un poco futbolística con los jugadores de la generación dorada, ¿no? Nos cuesta entender que hayan llegado tan arriba, y no, Huidobro llegó a esas mismas ligas. Exactamente, sí, así es. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción ¿Cómo pasa el tiempo? Del Cuarteto de Nos. Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa. Parece como un Dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener. Solo quiero poder aprovechar
en una interminable tertulia. Decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. No lo quiero como excusa poner cuando algo no logré conseguir. No fui yo que quiso el tiempo perder, fue el tiempo el que me perdió a mí. No lo puedo desperdiciar ni pensar en esconderme de él. Aunque quiera sacar yo matar, no dejará de amanecer. Voy contemplando cómo pasa el tiempo, al mismo tiempo rápido y lento, mezcla de dualidad y cinismo. Miro el reloj y me dice ahora mismo, sé que en un segundo va a devolverme, por eso estoy, no quiero perder tiempo en perderme. Si me distraigo y no lo agarro, Cultura, ciencias y educación. Radio U Online está sonando. Bueno, continuamos con esta conversación sobre el gran poeta chileno Vicente Huidobro. Como les habíamos comentado, Vicente Huidobro nació en una familia, por lado de padre y madre, de la aristocracia chilena. Él además, su padre se llamaba García Huidobro y él se sacó el García por una rebeldía contra su padre. Yo tengo la sensación de que Huidobro fue presa de su egocentrismo. Creo que él podría haber llegado a mayores alturas incluso, pero le jugaba muy en contra ese excesivo amor a sí mismo que lo nubló en ciertas ocasiones. Incluso tuvo problemas con sus amigos en España, Juan Gris entre ellos, los dejaba botados, no había una relación bien sincera, digamos, o esperable con ellos. Por ejemplo, su madre, cuando él nació, dijo, miren, todas las madres piensan que sus hijos pueden llegar a ser presidentes de la República. Bueno, pues yo quiero que mi hijo sea rey. Ese es el nivel que fue criado, digamos, por su madre. E incluso el mismo Vicente Huidobro señala, en un texto que se lo voy a leer, que dibuja su biografía juvenil. Dice, yo nací el 10 de enero de 1893. Una vieja medio bruja y medio sabia predijo que yo sería un gran bandido o un gran hombre. ¿Por cuál de las dos cosas optaré? Ser un bandido es indiscutiblemente muy artístico. El crimen debe tener sus deliciosos atractivos. Ser un gran hombre, según. Si he de ser un gran poeta, un literato, sí. Pero eso de ser un buen diputado, senador o ministro, me parece lo más antiestético del mundo. Esa es la personalidad de Vicente Huidobro, que lo lleva a enfrentarse más que a colaborar, quizás más que a crear. Se resentía con las críticas negativas, y pienso que eso puede haberle jugado en contra para no haber alcanzado otras alturas en la poesía. No sé si piensas lo mismo, Ignacio. De hecho, estoy muy de acuerdo con eso y se me vienen a la cabeza dos hechos que marcan un poco eso, que lo grafican, ¿no? Y que tiene que ver, primero, estando en Chile, Huidobro publica, siendo candidato a la presidencia, una serie de escritos en contra del actuar de la Iglesia en cuanto a la moralidad, ¿cierto?, que imponía la Iglesia de las relaciones de pareja.
y a las, sobre todo a las mujeres que se separaban, que eran, si bien eran pocas para la época, existían. Y a esas personas socialmente se les juzgaba, y ese juicio estaba muy marcado por la iglesia, por los valores católicos. Huidobro lo que hace en estos textos es, en resumen, criticar esta posición, y un poco incluso lo que hizo Bilbao, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, es criticar la estructura de la iglesia. Esa crítica valió incluso una reunión familiar, donde hasta el abuelo de Huidobro le quita un poco, por decirlo de alguna forma, el saludo, porque entendía el abuelo que hacer esa crítica era un acto, era una afrenta, era un acto de rebeldía que no se podía tolerar, ¿no? Un nieto de él no podía ser alguien tan crítico de la iglesia. Y por otro lado está el hecho de que tú mencionabas con Juan Gris, cuando Huidobro supuestamente, ¿no?, se dio por secuestrado durante 3 días, y cuando vuelve da a entender que poco menos, que aquí no ha pasado nada, que aquí no importa, y Juan Gris le dice básicamente: ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy harto de tu jugarreta, y se enojan al punto de que Juan Gris, estando enfermo, es visitado por Huidobro, y Huidobro no logra finalmente poder verlo, porque Juan Gris no se lo permite. O sea, un nivel de constante jugarreta con sus cercanos. No le importaba mucho el que dirán, ni siquiera de su familia. O sea, Manuela Portales queda sola con 3 hijos, mientras Huidobro hacía de las suyas en España, en Francia, en Chile, cuando se va con se me acaba el nombre, Sobercasó, La Jimena Amunátegui. Manuela Portales ya, exactamente, los hijos de Huidobro ya eran grandes. Claro. No, y además que él visita a la Jimena Amunátegui porque se queda súper enamorado, y está en el colegio ella todavía. Entonces empieza a deambular por ahí. Y los hermanos de la Jimena Amunátegui saben de este interés del poeta, que ya era conocido, si Chile era muy chico, la sociedad que él se movía era más chica todavía, y le dicen: donde te pillemos te vamos a matar, si se te ocurre hacer algo con nuestra hermana. Bueno, y sí lo hacen y se van. Pero vamos ahora a escuchar parte del canto segundo del Altazor, ¿cierto? Bueno, es un poema bien extenso y maravilloso a mi entender, pero ahora vamos a escuchar solo una parte, algunos versos. Así que bueno, y luego seguimos conversando. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Nacida en todos los sitios donde pongo los ojos. Con la cabeza levantada y todo el cabello al viento, eres más hermosa que el relincho de un potro en la montaña, que la sirena de un barco que deja escapar toda su alma, que un faro en la neblina buscando a quien salvar. Eres más hermosa que la golondrina atravesada por el viento. Nada se compara a esa leyenda de semillas que deja tu presencia. Tu voz hace un imperio en el espacio, y esa mano que se levanta en ti como si fuera a colgar soles en el aire, y ese mirar que escribe mundos en el infinito, y esa cabeza que se dobla para escuchar un murmullo en la eternidad, y ese pie que es la fiesta de los caminos encadenados, y ese beso que hincha la proa de tus labios, y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida, y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho dormido a la sombra de tus senos. Si tú murieras, las estrellas, a pesar de su lámpara encendida, perderían el camino. ¿Qué sería del universo? Bien, aquí estábamos comentando con Ignacio los versos que hay ahí, ¿no es cierto? Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.
es de una maravilla, de una profundidad increíble. O sea, bueno, todo ese poema se lo recomendamos, búsquenlo, léanlo. Siempre traten de buscar versiones oficiales, ojalá del libro, porque en internet cualquier cosa se puede cambiar, se le puede poner una coma, ¿no es cierto? Y eso arruina totalmente la obra original del poeta. De pronto, si se les hace un poco rudo, un poco difícil leer la poesía de Huidobro, que incluso en algunas partes es un poco arisca, introduzcanse a él a través de su biografía. Su biografía también dice mucho de su carácter poético. No hay una disonancia, como en otros casos, entre el ser humano y el ser poeta, ¿no? Porque su poesía es muy profunda, es muy vertiginosa, al igual que su vida. Entonces recomendamos absolutamente leer Altazor por sobre todas las cosas, pero también leer sobre su biografía, Sí. incluso sobre su lado más político, donde se cuestionan muchas cosas que hoy día, inclusive en Chile, se están cuestionando. O sea, estamos hablando de una persona que se adelantó 90 años a su tiempo. Claro. Y sabes lo que, entre una de las biografías que es muy buena, es la biografía de Volodya Teitelbaum, ¿cierto? Amigo de claro, Huidobro. sí, eran amigos, fueron digamos, Contemporáneos. digamos. Y a propósito de eso, voy a leer un poema de los últimos, que se llama De Últimos Poemas, del año 1948, que para conocer cómo era su poesía, cómo era su arte, ya con una madurez, ¿no es cierto? Se llama Éramos los elegidos del sol. Éramos los elegidos del sol, y no nos dimos cuenta. Fuimos los elegidos de la más alta estrella, y no supimos responder a su regalo. Angustia de impotencia. El agua nos amaba, la tierra nos amaba. Las selvas eran nuestras. El éxtasis era nuestro espacio propio. Tu mirada era el universo frente a frente. Tu belleza era el sonido del amanecer. La primavera amada por los árboles. Ahora somos una tristeza contagiosa. Una muerte antes de tiempo. El alma que no sabe en qué sitio se encuentra. El invierno en los huesos sin un relámpago. Y todo esto porque tú no supiste lo que es la eternidad, ni comprendiste el alma de mi alma en su barco de tinieblas, en su trono de águila herida de infinito. Bueno, este es poema de un libro, como les digo, ya muy cerca a que él ya falleciera. Debemos contar que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y cuando llegó a Chile llegó con un teléfono. Y obviamente, como es Huidobro, dijo, este era el teléfono de Hitler, dijo. Entonces nadie podía constatar que eso era cierto o no, pero claro, a los artistas, a los escritores les gusta mucho jugar con la ficción, ¿no es cierto? Y quedó como el teléfono de Hitler. Bueno, y quedó, claro, exactamente. Bueno, vamos terminando este capítulo. Muchas gracias, Ignacio, por habernos acompañado y habernos dado tu visión también y tus lecturas sobre Vicente Huidobro. Y yo creo que invitamos a todos los que nos escuchan a leer poesía, a leerla con calma, con paciencia, pero ahí está la belleza. Yo frente a los poetas y las poetas, yo me inclino realmente como a reyes y reinas, en realidad. Como pequeños dioses. Exactamente, como pequeños dioses. Nos veremos en un próximo capítulo de Cita con la Ficción. Esto fue, por Radio Hubo, Cita con la Ficción, un espacio donde las interesantes conversaciones mejoran con un libro. Continúa en Radio Hubo Online.